Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto nos permite estar una vez más frente a este medio para poder transmitirles a ustedes el alimento del día, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, esperando que todos se encuentren bien, esperando que cada uno esté cuidándose, protegiéndose, no solamente a ustedes, sino a sus familias. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con nuestro programa, o con nuestra palabra, con la palabra del Señor. Mañana no olvidemos que tenemos día viernes, tenemos la radio a la mañana, y después de la tarde la palabra del Señor, y se aproxima también el culto del fin de semana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, juntamente con mis hermanas, mis hermanos, Señor, para poder recibir tu palabra como una dirección, Señor, como un adiestramiento para la vida de servicio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, que podamos, Señor, recibir no solamente tu palabra, sino recibir vida, recibir poder por medio de ella y por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor, que en esta hora, Señor, están llegando a sus hogares después del trabajo. Señor, dale descanso y que puedan aprovechar para poder escuchar tu palabra. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 6 del libro de Juan. Gloria al nombre del Señor. El capítulo tiene 71 versículos. Es muy largo. Pero vamos a tratar de desarrollarlo tranquilamente, sin ningún apuro. Amén. No queremos que perdamos algo muy importante que contenga el mensaje. Entonces, dice, pasadas estas cosas, ¿no? Después de que él estuvo en la fuente de Betesda con la mujer, y después del murmullo, y después de haberle dado el mensaje a los fariseos, pasadas estas cosas, dice el Señor, o dice la palabra, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas este decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Y respondiéndole Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Y dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostándose como número de 5,000 varones, tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, y partió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismos los panes cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hincharon 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, y sobraron a los que habían comido. ¿Qué sobraron a los que habían comido? Y aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar,
¿no? Pero ese ya vamos a dejarlo para otro momento. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros siempre tenemos que atender, dado que nosotros estamos preparándonos para una vida de servicio, nosotros tenemos que, nuestro modelo para una vida de servicio es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo para servir a Dios, porque Él sirvió, al igual que nuestro amado hermano Pablo y los apóstoles de la iglesia de Antioquía, sirvieron al Señor, ¿no? Celosamente y con espíritu de temor y reverencia. Entonces, nosotros miramos ahora la vida de Jesús y encontramos en Jesús puntos o definiciones que nos ayuden a nosotros a imitarlo a Él en esa vida de servicio. Entonces vamos a verlo, ya lo hemos visto ayer, cómo Jesús, siendo la nueva creación, siendo Él el hombre espiritual, ¿no? Él era un hombre que no juzgaba y que hablaba la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, fuese Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es en Tiberias. Galilea iba a ser el último lugar donde Jesús iba a terminar su ministerio. Él iba a terminar su ministerio en Galilea, ¿no? Su ministerio público, por así decirlo. Y Tiberias, la ciudad, llevaba el nombre de un emperador. Ese emperador era un emperador romano llamado Tiberio, por eso era Tiberia. Y dice: y seguíale gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Bueno, fíjese que vemos aquí, una gran multitud le había seguido. Esta no era una multitud de incrédulos, sino que era multitud de creyentes, porque habían visto las señales que él había hecho y entonces le siguieron, porque habían visto cómo los enfermos se sanaban, entonces creyeron en él. Y subió Jesús a un monte, ¿no? Y se sentó allí con sus discípulos. Y como ya se estaba acercando el fin de su ministerio, Jesús le prestó mucha atención a sus discípulos, adoctrinándolos, enseñándoles a ellos la voluntad de Dios, ¿no? Transmitiéndoles a ellos la doctrina del reino de los cielos, hablando más abiertamente y más claramente con ellos, porque como él mismo dice, a las otras personas yo les voy a hablar por parábola, para ustedes les hablaré claramente. Entonces Jesús, como maestro, se rodeó de estos discípulos y les enseñaba abiertamente, y ellos podían responder y podían opinar, pero sabemos que la sujeción que ellos tenían hacia nuestro amado Señor Jesucristo era una sujeción que era vista esa sujeción. Pero el discípulo es muy importante, porque después él seguirá el trabajo que se inició por medio del maestro. Hoy muchos pastores no tienen en cuenta a los discípulos, a los hermanos que el Señor nos acerca, porque el Señor nos acerca a hermanos que tienen un amor, que tienen una dedicación, que tienen una fe, que tienen una realidad, ¿no?, que otros no tienen. El Señor nos acerca a nosotros, los hermanos que van a continuar la obra de Dios. Eso es así. Muchos no valorizan esos hermanos. Muchos pastores que no son puestos por Dios o que no entienden el valor de un discípulo, para él perder un hermano de ese tipo
no le interesa, vendrá otro, dicen. Pero no es así. No es así. El Señor escogió a ciertas personas para que nos rodeen a nosotros y para que nosotros podamos darle una enseñanza, no sin demasiadas parábolas, por así decirlo, sino que hablamos claramente con esos hermanos para que ellos puedan seguir después, ellos puedan seguir lo que se empezó con uno. No, eso es muy importante. El Señor le va a dar, los va a comisionar, le va a dar la autoridad para poder desempeñar esa tarea que Él le asignó, le va a dar el Espíritu Santo, ¿no?, a ellos, para que ellos con ese poder, ellos puedan hacer prodigios, milagros y dar testimonio de que verdaderamente ellos son puestos por Dios, porque un discípulo, así como un maestro, como un ministro, como un apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Entonces es necesario que reciban el Espíritu Santo, y no solo que reciban el Espíritu Santo, sino que reciban el poder del Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas. Gloria al nombre del Señor. Y usted fíjese que Jesús tenía una dedicación para con sus discípulos, no, muy grande, muy grande. Él no los descuidaba. Los discípulos tampoco se separaban del Señor. Ellos lo acompañaban al Señor y lo acompañaron durante 3 años y medio por todos lados donde iban. Dejaron absolutamente todo. Así un discípulo es una persona que lo primero que tiene que hacer es dejar todo y seguir al Maestro. Seguir a aquel que le va a enseñar, aquel que le va a instruir, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pedro tenía esposa y también tenía suegra, bueno, y se ve que él atendía las dos cosas. Cómo hacía no sabemos, pero él seguía al Señor. Él estaba donde Jesús estaba, Pedro estaba ahí, y los discípulos, todos los discípulos acompañaban al Señor en el lugar donde Él iba, y estaban atentos a todas las enseñanzas, aunque no la entendían porque no habían recibido el Espíritu Santo, pero igual la escuchaban y la atesoraban en sus corazones, y después trasladaron a pergaminos todo lo que ellos recordaron, o el Espíritu Santo les hacía recordar. Entonces es muy importante esta parte aquí. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí no se habla de discípula como mujer, no hay ni una mujer en medio de ellos, ¿no? En medio de este círculo, un círculo cerrado, eran todos hombres, aunque había mujeres que le seguían a él, pero no le fue dada a esas mujeres la doctrina, la enseñanza, la plomada, la instrucción que sí se lo dio a los discípulos, a los hombres, ¿no? Eso es cosa del Señor. El Señor le bendiga grandemente a los hermanos que se están adhiriendo a la predicación. Entonces, fíjese, la principal ocupación de un pastor son los discípulos. Por eso yo le doy gracias al Señor por los discípulos que el Señor pone aquí en la iglesia, ¿no? Por el esposo de la hermana Norma, por el hermano Nicolás, por el hermano Juan. Esperemos que el hermano Fabio también llegue a ser un discípulo. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y hay otros hermanos también. El hermano Argota desgraciadamente se nos fue. Y el hermano también, bueno, no me acuerdo el nombre, también se nos fue. Podían haber llegado a ser discípulos del Señor. Y muchos discípulos que hoy no están con nosotros, desgraciadamente, pero no perdemos la esperanza de que el Señor los va a volver a traer. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor siempre estuvo tratando, instruyendo, corrigiendo, adoctrinando, enseñando a sus discípulos, porque ellos iban a continuar el trabajo. Ellos iban a derramar o a sembrar el Evangelio por toda parte del mundo, ¿no? Ellos lo iban a hacer. Gloria al nombre del Señor. Y dice que subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, ¿no? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Vio? Y ahí tenemos que decir que la Pascua es una cosa y la mesa del Señor es otra cosa.
En el Antiguo Testamento no había mesa del Señor, había la Pascua. Pero en la última noche se celebró la Pascua y también la mesa del Señor. Eso fue algo que fue añadido. Pero eso no lo vamos a tocar esta noche, vamos a buscar otro día para hacerlo. Y como alzó los ojos, Jesús estaba atendiendo a sus discípulos, enseñándoles a sus discípulos, pero abrió los ojos Jesús, alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿yo? Y dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces ahí nosotros vemos, hermanos, que esta multitud que había creído, porque como dijimos anteriormente, esta multitud había creído, y entonces tenemos que suponer que esta multitud de una manera representa a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Esta multitud representa a la iglesia y esta multitud lo seguía a Jesús por los milagros que él hacía andando a los enfermos. Gloria al nombre del Señor. Y yo me acuerdo que una vuelta dije en el versículo 5, había dicho que iba a aclarar el asunto de la jofaina, porque es la purificación de la cofaina. Y la cofaina es la fuente de Betesda. Esa es la cofaina. Es un recipiente que contiene agua. Eso es la cofaina. Entonces, la purificación de la cofaina. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué vendría a ser la cofaina? Vendría a ser un recipiente que contiene agua. Era un abrevadero para las ovejas. Gloria al nombre del Señor. Bueno, aclarado eso, vamos a continuar con nuestro capítulo y versículo. Entonces, fíjense, hermanos amados, dice el versículo: y como alzó los ojos Jesús, vio que había venido a él grande multitud. Esta gran multitud, como habíamos dicho, representa a la iglesia. Es una figura de la iglesia, porque la iglesia todavía no estaba en la escena de este mundo, pero era una figura de la iglesia. Todos los que habían creído la seguían a Jesús, pero le seguían por las sanidades que él hacía. Así pasa hoy también. Hay mucha gente que viene al Evangelio porque son sanados y siguen a Jesús. O traen a los enfermos a las iglesias para que sean sanados porque ellos han escuchado que algún pariente, algún amigo de ellos vino a la iglesia y se sanó, entonces los traen a la iglesia. Sigue pasando eso, por eso representa a la iglesia esta multitud. Entonces dice, y ahora viene lo que sigue, viene una prueba que el Señor le hace a Felipe, ¿no? Y él le pregunta a Felipe, el Señor, ¿no? Dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces acá vemos un rasgo en la nueva creación, en el nuevo hombre, ¿no? Que como habíamos dicho al principio, que nosotros tenemos que mirar al hombre nuevo, que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo hombre o la nueva creación, ¿no? Y nosotros aprendemos de él. Y ayer aprendimos que este nuevo hombre, lo voy a volver a repetir, y perdónenme por la reiteración, hermanos, ¿no? Este hombre nuevo no juzga y este hombre nuevo habla la palabra de Dios, pero también vemos que este hombre nuevo, cuando trata con sus discípulos, él prueba la fe de ellos, ¿no? Acá vemos como el maestro prueba la fe de sus alumnos, ¿no? Y acá cada pastor no debe ser muy confiado, sino que tiene que probar, ¿no?, a las herramientas que va a usar.
tiene que probar la fe de aquellos que están cerca, ¿no? Como sus discípulos, lo tiene que probar, ¿no? Por eso dice, los diáconos sean puestos a prueba primero, después ejercen bien el diaconado, ganan para sí mismos un grado honroso. Entonces, nosotros los siervos de Dios muchas veces somos muy confiados, ¿no? Y no probamos a los hermanos, a las hermanas para las diferentes tareas. Pero acá el Señor Jesucristo hacía eso, fíjese. Entonces, Él ponía a prueba aquello que iba a ser usado después. Y lo prueba a Felipe, lo prueba. Y es como que consulta con Felipe, pero el Señor sabía lo que tenía que hacer antes de consultarlo a Felipe. El Señor ya sabía lo que tenía que hacer. Simplemente que como viene una pregunta, parecería una pregunta, como el Señor le consulta, parecería que le consulta, pero en realidad lo está probando. Entonces el Señor le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿No? ¿De dónde compraremos pan para que esta gente pueda comer? ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y ahora fíjese qué le dice Felipe. Maestro decía para probarle, acá está, ¿ve? Exactamente. ¿Para qué le decía? Para probarle. Está en el versículo 6. Eso le decía para probarle. ¿Vio? Entonces nosotros nunca tenemos que creer que alguien está preparado para el servicio si primeramente no lo probamos. ¿No? Tenemos que poner a prueba a un hermano o a otra hermana para la vida de servicio y ver en la respuesta que ellos dan. Dice, porque él sabía lo que ya había de hacer, fíjese otra vez, él sabía lo que tenía que hacer. Y respondiéndole Felipe, ¿no? 200 dinarios de pan no le bastarán para que cada uno de estos tome un poco. ¿Vio? Y entonces vemos en esta descripción, nosotros vemos 3 hombres. 3 hombres y un muchacho. Y esto a nosotros nos va a quitar el velo de nuestros ojos para nuestro provecho, ¿no? También el Señor va a ser revelado en este pasaje, ¿no? como el nuevo pacto o como un nuevo aspecto, con una nueva, algo que no habíamos visto antes. Vamos a ver acá en este capítulo, ¿vio? Con un nuevo aspecto. Entonces la multitud siguiendo a Jesús, detrás de Jesús, ¿no? Al otro lado del mar de Tiberias, ¿no? Y bueno, y ahí el Señor le pregunta a Felipe, Felipe le contesta y le dice, 200 dinarios no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco, no bastarán. Es decir, que Felipe da una respuesta, pero no muy convencido, ¿vio? Él tenía una solución, pero no estaba convencido él de la solución que le estaba. No había seguridad, él dio una opinión, pero no era acertada porque en su respuesta no se encontraba la manera de alimentar a tanta gente, ¿vio? Él se había olvidado de los otros milagros que Jesús había hecho. Jesús había levantado al paralítico, ¿no? Que estaba allí en la fuente de Betesda. Él se había olvidado de que Jesús había cambiado el agua en vino, ¿no? Que él había puesto la mano sobre un leproso y lo había sanado. Se olvidó de los milagros que Jesús había hecho. Y entonces trató humanamente de solucionar un problema que era imposible solucionarlo humanamente con lo que ellos tenían. No podían resolver ese problema con lo que ellos tenían. Posiblemente ellos tenían esa plata, 200 dinarios. ¿No? 200 dinarios, no sé cuántos serían dólares, no sabría decirle cuánto, traté de buscarlo pero no lo encontré.
Entonces 200 dinarios, tal vez ellos lo tenían, pero no iba a alcanzar para poder comprar tanto pan para darle a la gente, no podía alcanzar. Entonces es como que él respondió, ¿no? Por responder, ¿no? Él tendría que haber dicho, Señor, la verdad que no tengo idea, pero Señor, la palabra dice que tú harás, de estas piedras puede hacer pan para las personas. Es decir, que lo que estaba siendo probado en Felipe era su fe. Su fe. Y vemos que el grado de fe que él tenía no era una fe perfecta, porque él recurrió a lo material. Él por medio de lo material quiso resolver un problema. Cuando no tenía con qué, olvidándose de los milagros que Jesús había hecho. Y así muchas veces nosotros nos olvidamos de los milagros que Jesús hace, de lo que Jesús hace en nuestra vida, de lo que hemos visto nosotros después de algunos años caminando del Señor, cómo el Señor obró maravillas en medio de nuestros ojos, ¿no? Y queremos resolver los problemas nosotros con un pensamiento o con alguna posesión material que tengamos, queremos resolver los problemas, pero nunca nos alcanza lo que nosotros tenemos para resolver los problemas, ¿no? Nosotros tenemos que siempre tenemos que atesorar los milagros que el Señor hizo con nosotros, por nosotros y en medio de nosotros para resolver los problemas. No nos tenemos que olvidar de eso. Por ejemplo, ahora estamos en medio de una pandemia. Fíjese, ¿no? Y ahora esto trae pobreza, ¿no? Trae necesidad. Fíjese que esa gente seguramente que estaban pasando en aquel momento, esto es una interpretación, estarían pasando necesidades, hambruna tal vez estaban pasando. Porque ¿qué hacía tanta gente siguiéndolo al Señor? ¿Por qué no estaban trabajando? ¿No? ¿Por qué no estaban? Y muchos hombres, 5.000 hombres, ¿no? Muchos hombres estaban sin trabajo, estaban siguiéndolo a Jesús. Estaban por la sanidad de su cuerpo, también estaban siguiéndolo para comer. Fíjese, sabía que él podía hacer milagros. Los otros sabían que Jesús podía hacer milagros y Felipe no se había olvidado. Porque la gente, ¿por qué lo seguía a Jesús? Por los milagros que él hacía. Pero este creyente se había olvidado y quiso resolver materialmente, ¿no? Algo que no podía resolverse con lo que él tenía. Gloria al nombre del Señor. Y acá nos enseña algo, Felipe, ¿no? Y también nos enseña algo el Señor. El Señor siempre pone a prueba la fe que nosotros tenemos. La prueba que el Señor nos pone a nosotros para que nosotros veamos la fe que realmente tenemos, no es para que el Señor sepa cuánta fe tenemos, sino para que nosotros sepamos cuánta fe tenemos. El Señor prueba la fe para que nosotros sepamos cuánta fe verdadera tenemos. Entonces viene el día en que nuestra fe es probada y bueno, y ahí vemos si es aprobada o no. Esperamos que la fe siempre sea aprobada, ¿no? En este caso de Felipe no fue aprobada la fe porque él quiso resolverlo materialmente. Y entonces respondió Felipe, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Y dícele a su discípulo, ¿no? Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón. Acá se metió Andrés en el medio. Y hace una sugerencia, Andrés, ¿vio? Sin estar muy convencido, ¿vio? Sin estar demasiado convencido. Pero hace una sugerencia, ¿no? Probamos a Andrés y probamos a Felipe y Andrés tenía un poquitito mejor posición que Felipe en su desarrollo en cuanto a creer en el Señor. No tenía mucha esperanza, pero hizo una sugerencia.
¿Y cuál fue la sugerencia que hizo Andrés? ¿No? Que era hermano de Simón Pedro. Y un muchacho está aquí que tiene su comida. Era la comida del muchacho. Era lo que él había llevado para comer. ¿No? Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces más. ¿Qué es esto? Entre tanto, vio que no era una sugerencia, pero no estaba convencido él, ¿no? de que esto podía servir para algo. Pero él se lo mencionó al Señor. Se lo mencionó. Tal vez en su corazón él estaba atesorando los milagros que Jesús había hecho antes. Tal vez él vio los milagros y los atesoró en su corazón y dijo, bueno, tal vez el Señor pueda hacer algo con esto poco, puede hacer mucho. Es una interpretación, es una interpretación, hermano. Acá lo que es real es que la fe de Felipe fue aprobada y fue desaprobada. Pero está la sugerencia de un hombre, también vemos la inseguridad que hay en otros hermanos, ¿no? Porque hacen sugerencia, pero no demasiado convencidos. Bueno, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que, ¿qué es esto entre tanto? Entonces yo recordaba ahí en Mateo 17:20, y lo busqué esta tarde, y dice así, y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allá, y se pasará, y nada será imposible. Y entonces acá el muchacho habla es una representación, ¿no? La fe pequeña es decir, el muchacho se enfrenta a la fe pequeña de Felipe. Este muchacho es una representación de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿No? ¿Por qué decimos que es una representación de nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Porque este muchacho trae pan y trae el pescado. Es decir, que lo que él le está trayendo es vida para los hombres. Porque ¿cuántos hombres eran? Eran 5.000. ¿Vio? Como 200 dinarios. Bueno, eran como 5.000 hombres que estaban allí. Sí, 5.000 varones. Varones, sin contar las mujeres y los niños. Tal vez no salieron. Y entonces, ¿quién podía saciar el hambre de esta multitud? Un muchacho que traía, era la comida de él, era el alimento de él, que te llevaba ese muchacho de la canasta. Y este muchacho, con esos 5 panes de cebada, bueno, voy a leerlo de nuevo, 5 panes de cebada y 2 peces, él pudo alimentar a todos los hombres que estaban allí siguiendo al Señor. Entonces, este muchacho representa a Cristo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos hambre, tenemos sed espiritual, el único que nos puede saciar a nosotros es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Él es el único que nos puede dar de beber y dar de comer a nosotros. No, con tan poco dar de comer a millones. La palabra de Dios parece poca, no para alimentar al mundo entero, pero sin embargo, Dios la multiplica a esta palabra y todo el mundo puede saciarse por medio de este alimento que es la palabra de Dios. Esta palabra fue traída por nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por Él fue traída. Como el joven ese llevaba para él ese alimento y lo trajo donde estaba la multitud y por medio de eso la multitud fue alimentada. Entonces, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Más Felipe dice, más, ¿qué es esto entre tantos? Entonces acá vemos la resistencia de la carne, ¿no? Vemos la resistencia, la incredulidad de la carne, ¿no? Contra la fe de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que cuando Felipe fue probado, fue desaprobado? Porque él no tenía fe, él tenía incredulidad. Habiendo visto él los milagros y prodigios, ¿por qué? ¿Por qué tenía incredulidad? Porque no atesoró en él lo que Jesús había hecho antes. Los milagros que él hizo antes, no lo atesoró, se olvidó de eso. No retuvo él, como dice Hebreo, vamos a leerlo, a ver si puede haber coincidencia en eso. Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Para que no nos deslicemos ¿de dónde? De la fe. Entonces cuando Dios nos muestra algo por medio de la fe, ¿no? Cuando Dios nos muestra un milagro, un prodigio, nosotros tenemos que atesorar eso, tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Cuando hemos estado mal, cuando hemos estado enfermos, cuando no hemos tenido para comer y vino alguien y nos tendió una mano, fue un ángel que el Señor mandó. Cuando hemos estado enfermos, vino alguien y nosotros creímos que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, o vino alguien y oró por nosotros y Él nos sanó. Y esos son milagros que Dios produce en nosotros, y nosotros tenemos que atesorarlos a esos milagros, porque va a llegar un día en que vamos a necesitar esa fe que fue probada, ¿no? Que fue generada en nosotros y ahora es probada y tiene que salir aprobada. Entonces fíjese lo que dice el hombre resistiendo, porque Felipe, ¿qué es esto? Entre tantas personas, esto no va a alcanzar. Es como que le contesta a Andrés y se lo dice al Señor, esto no va a alcanzar, es muy poco esto. Pero Andrés tal vez él dice, él da una sugerencia y bueno, por ahí el Señor puede hacerlo alcanzar. No sé cómo hará, no tenía ni noción. Una persona que atesora los mandamientos, los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios hace, y otra que los relativiza. Una persona, un creyente que atesora la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, y otra que lo relativiza. Entonces viene el tiempo de la prueba y ahí se ve todo. Ahí se ve. ¿Entiende, hermano? Esto nos enseñan estos personajes. Entonces Jesús nos enseña que tenemos que probar a los discípulos, que hay que probarlos. No se lo puede encomendar a hacer algo si primeramente no son probados. Entonces Pablo dice perfectamente ahí en Timoteo, en el capítulo 3 creo que está. En primera de Timoteo, hermanos. En el versículo 6 dice, en el versículo 6, hablando de los obispos, los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpe ganancia, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean antes probados y así ministren si fueran sin crimen. ¿Vio? Tienen que ser probados eso, hermano. Fíjese, no tendría que haber en ellos ningún crimen, ¿no? Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y ahí en el 5:22 dice,
No impongas ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Entonces, el Señor nos enseña eso, que tenemos que probar. Y así hay hermanos que son probados, hermanas que son probados, y no pueden ser confirmados en sus ministerios o en sus oficios porque no han sido aprobadas o aprobados. Y entonces ahí están siendo probados, no esperando, el siervo del Señor esperando poner las manos sobre ellos y confirmarlos como diáconos o confirmarlos en su ministerio. ¿Entiende, hermano? Y porque el siervo de Dios tiene que ser semejante a Cristo en su obediencia y en sujeción al Padre. Así el que va a ser ministro de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser sujeto al pastor, ¿no? Como al mismo Dios. Tiene que estar sujeto al pastor como al mismo Dios. Por eso muchos hermanos que se han salido de sus congregaciones y creyendo ellos que tenían un ministerio para poder, y tal vez los tenían, para poder ministrar a los santos, se fueron de su congregación sin haber sido aprobados. Porque en el momento de la prueba se enojaron y se fueron y se pusieron ellos y nadie les mandó. Eso, hermanos, lo hablamos el otro día y yo creo mucho en eso. Hermanos que tenían ministerio, no decimos que no tenían ministerio, tenían ministerio, pero se fueron, no pasaron las pruebas. Vino el día de la prueba y salieron desaprobados. No es el tiempo entonces, no es el tiempo. Tienen que volverse de ahí. Y esta es la manera de nosotros de servir al Señor. Probamos a los hermanos, no ponemos ligeramente la mano para no participar de nada que no esté correctamente. Y bueno, y una vez que son probados y aprobados, entonces ciertamente que pueden ser apartados como el Señor los llamó. Y por el otro lado estamos viendo a Felipe, como Felipe no retuvo él los milagros y los prodigios, como hay muchos hermanos que no retienen la palabra de fe, la palabra del Señor, y se deslizan. ¿Se deslizan a dónde? A la incredulidad y a la carne, porque es ahí donde estaba Felipe. Felipe estaba en la incredulidad y en la carne estaba. ¿Entiende? Porque la incredulidad nunca puede estar en el espíritu, siempre está en la carne. La incredulidad puede también estar en el alma no santificada. ¿Vio? Entonces nosotros vamos aprendiendo, por medio de estos pasajes, vamos aprendiendo, ¿no? Con los diferentes personajes que se nos van presentando, ¿no? Cómo debemos de servir al Señor. Que eso es lo que nosotros queremos resaltar, queremos aprender, porque queremos recibir nuestra justa recompensa. Bueno, y entonces fíjese que ahora también vemos que el Señor Jesucristo, Él era el que tenía el alimento para alimentar a una multitud. Ahora, ese pan de vida lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el alimento para dar de comer a los hambrientos y a los sedientos de este mundo. ¿No? Porque ese pan de vida está en nosotros, esa agua de vida está en nosotros. Pero no solamente para saciarnos a nosotros, sino para que podamos nosotros saciar a aquellos que tienen hambre. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. En otra parte el Señor le dice a los discípulos, deben de comer ustedes. Ustedes deben de comer a ellos. Y seguramente que, bueno, algún día lo vamos a tocar. Lástima que no lo preparé hoy, pero puedo prepararlo para mañana. Entonces fíjese que este muchacho representa a Cristo, pero también nos representa a nosotros. ¿No? Que vamos nosotros con una canastilla, ¿no? Con alimento para nosotros mismos y también para los demás. Gloria al nombre del Señor. Pan de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Dice. Entonces Jesús dijo, hacé recostar a la gente. Y había mucha sierva en aquel lugar, recostándose como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, los tomó,
habiendo dado gracia, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismos, de peces cuanto querían. Recostado a sí mismo de los peces cuanto querían. Podían servirse lo que ellos querían. Pero ¿qué vemos aquí en Jesús? Porque nuestros ojos siempre están puestos en Jesús. Que acá Jesús fue no solamente aquel que tenía el pan, no solamente aquel que tenía el pescado, sino que lo vemos como el sustentador. Él era el sustentador. Porque por medio de lo que él tenía, que eran los panes y los peces, él pudo sustentar a las personas que lo iban siguiendo en el camino, que veníamos a ser nosotros la iglesia. Estas personas no representan a los pecadores, estas personas representan a multitudes que habían creído y le seguían porque habían creído. Entonces, ¿qué es Jesús para nosotros? Es el sustentador. Pero no solamente Jesús, Él es el sustentador, sino que nosotros también somos los sustentadores de la sed y el hambre espiritual que tienen las almas, los pecadores, y aún los mismos hermanos. Hay muchos hermanos que tienen hambre y sed de justicia. Hay muchos hermanos que están debilitados, enfermos de tanta debilidad por la mala alimentación que ellos reciben, están muy mal alimentados. Y entonces nosotros tenemos el verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de la gracia, tenemos la palabra que le ha sido revelada al apóstol Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no alimentamos las almas, ¿quién las va a alimentar? Si nosotros no alimentamos la iglesia, y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros durante toda esta pandemia, estamos alimentando su alma, su corazón, su mente, su espíritu, no para que usted no se enferme espiritualmente, para que usted esté fortalecido y fortalecida espiritualmente, para que su fe no decaiga, para que usted pueda afrontar el día de la prueba con autoridad, con presencia varonil, como diría el dicho. ¿Entiende, hermano? Por eso nosotros entendemos que Jesús fue el sustentador, y ciertamente que Él sigue siendo el sustentador, pero Él lo hace ahora por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? De aquellos que somos los encargados de dar la palabra de Dios. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿No? Nosotros somos si las personas no entienden que nosotros los tenemos que sustentar, les tenemos que dar lo espiritual. Porque el apóstol Pablo dice ahí en 1 de Corintios, o en 2 de Corintios, perdón, hermano, creo que lo hemos leído en estos días pasados, gloria al nombre, creo que en el capítulo 9 de 2 de Corintios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 8, hermano. Dice el apóstol Pablo: de manera que exhortamos a Tito como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra y en ciencia, y en toda solicitud y en todo amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también del amor vuestro. Porque ya sabéis de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de esto se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, siendo con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo en hacerlo, más aún en quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo esto, para que como tuviste pronto en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Vamos a seguir leyendo. Hay un pasaje donde dice: si nosotros sembramos lo espiritual en vosotros, ¿es gran cosa que segáramos también lo material?
No me acuerdo el versículo, hermano, me falta poco para terminar el horario del programa, pero usted búsquelo y compártamelo. Antes que termine el programa, compártamelo. Ahí está en ese capítulo. Entonces, nosotros somos, así como Jesús fue el que proveía, el sustentador, nosotros también tenemos que ser sustentador. Primeramente tenemos que sustentar a nosotros mismos. Después tenemos que sustentar a aquellos que conviven con nosotros. Tenemos que darle a aquellos que son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestra esposa, ¿no? Y la esposa debe dar a los hijos también el sustento para que ellos no se debiliten y para que no se enfermen espiritualmente. Y en todo caso, para que no mueran espiritualmente antes de tiempo. La muerte espiritual es la muerte física, ¿no? Porque cuando uno muere físicamente ya no tiene vida espiritual, en el sentido, en esta tierra, en este mundo, porque la vida espiritual no puede morir. Pero en cuanto a que nosotros ya no podemos manifestar algo espiritual en el cuerpo, porque ya estamos muertos. Y la muerte viene muchas veces por las enfermedades, y las enfermedades vienen por la mala alimentación. Entonces depende de la alimentación con la cual nosotros somos alimentados, ese es el vigor que va a estar en nosotros, la vida que vamos a manifestar. Y entonces Jesús fue el sustentador, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de peces cuanto querían. 9:11 me está diciendo un hermano. El hermano Nicolás, gracias hermano Nicolás. 9:11, vamos a leerlo. Primera de Corintios 9:11. 9:11, se tarda un poquito el hermano, pero gracias a Dios, gracias al Señor. Si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo carnal, ¿no? Es gran cosa que nosotros seguemos lo carnal en ustedes cuando ustedes reciben de nosotros lo espiritual, lo que es eterno, lo que nunca se va a acabar, ¿no? Entonces el Señor nos da el alimento espiritual a nosotros por medio de los pastores, de los apóstoles, de los evangelistas, pastores y maestros, nos da el alimento. ¿Por qué? Porque Él es el sustentador. Él es el que sostiene la iglesia con su alimento espiritual, ¿no? Con lo espiritual la sostiene. Lo material, eso lo ponen los hermanos, conforme a lo que tienen y no a lo que no tienen. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor, hermano, por esta palabra. Mañana vamos a continuar. Vamos a continuar con este capítulo. Entonces, mire qué cosas lindas hemos sacado de la nueva creación, ¿no? La nueva humanidad, ¿no? Vamos a anotarlo porque siempre me olvido. Ahí está, hermano. La nueva humanidad, que es el nuevo hombre. Pero ahora somos la nueva humanidad, somos la proyección de Cristo, porque Él fue el primer hombre nuevo en esta tierra. La nueva humanidad vino por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesús. Y ahora nosotros seguimos, ¿no? Estando aquí. Mira, hace 2000 años que esta nueva humanidad ya está en este mundo, para que el mundo sea mejor. Y cada día el mundo es peor. Porque seguramente que Dios está esperando que nosotros le sirvamos, ¿no? Como hicieron ellos, el Señor Jesucristo y sus discípulos, para que este mundo pueda ser un lugar mejor. Bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por haberse añadido a este programa para escuchar la palabra del Señor. Hay mucho para meditar. Mediten, hermano, en esta palabra, háblenlo entre ustedes, convérsenlo, busquen pasajes que puedan enriquecerlos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Padre amado, estoy delante de tu presencia, juntamente con todos los hermanos que están, Señor, en el Facebook. Te pido tu bendición sobre mi vida, primeramente, y la vida de ellos, Señor. Ayúdales a entender, a comprender. Gracias te damos, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que tenemos que ser probados. Ahora entendemos que lo que es probado es la fe. Ahora entendemos, Señor, que podemos sugerir muchas cosas, pero no, en la sugerencia no hay seguridad. La seguridad siempre está en la fe. Señor, bendícenos, ayúdanos. Síguenos sosteniendo como hasta ahora, Señor, porque tú eres el sustentador de todos nosotros.
Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme. Señor, en medio de los problemas, en medio de la pandemia, que nosotros podamos tener seguridad, que podamos estar firmes, Señor, escondidos en Cristo y en Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estamos viendo mañana. Acuérdense que tenemos el programa de radio que comienza de 10 a 11 y de 11 a 12. Un abrazo para todos, hermanos.